compañeros, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Sebastián Pedraza Solano, del programa de Ingeniería Electrónica en el diseño del sistema de seguridad para control y mitigación de hurto de motos. Ya estoy compartiendo pantalla. Voy a explicarles brevemente en qué consiste el diseño que realicé acerca del sistema de seguridad para las motos. Bueno, modificar aquí. Bueno, primero que todo utilicé el Arduino Uno. Pues en la propuesta se ha realizado que utilizábamos Arduino SP32, tarjeta de desarrollo SP32, pero como se tenía pensado que utilizar ese para implementar a futuro una red, por ejemplo, que pudiera controlar el sistema de control de seguridad de la moto por medio del celular. Entonces se requiere de una red Bluetooth, una red Wi-Fi, pero entonces como eso va a ser para proyectado a un futuro, por el momento no se va a tener en cuenta, entonces por eso utilicé el Arduino Uno, que es el- la placa de desarrollo para poder realizar este control del sistema de seguridad para motos. Entonces, otro de los detalles que tengo acá en el circuito, en el diseño, es que utilicé un sensor PIR, un sensor PIR que, como su sigla lo indican, es un sensor de proximidad de infrarrojo. Utilicé este sensor que hace la simulación de la tarjeta NFC, el receptor, ese receptor que es un sensor que emite cierta frecuencia que es captada por el receptor NFC, que detecta un código alfanumérico y si coincide con el código de programación que ese hace una condicional que si es igual a ese número, pues da activación de abrir o cerrar dependiendo de lo que se requiera. Pero como no encontré en ninguno de los simuladores ese módulo NFC, pues utilicé un sensor PIR que hace sus veces de detector. Entonces este sensor PIR lo que es que detecta proximidad por medio de infrarrojo. Entonces al yo ponerlo en el campo del sensor infrarrojo, que es este que está acá, está etiquetado, pues entonces detecta y abre o cierra el circuito dependiendo cómo se requiera. Entonces, bueno, primero que todo tenemos, pero miro que esté compartiendo, si deja de compartir, si está todo, está grabando también, listo, listo, bien. Entonces, bueno, primero que todo, la fuente de poder de la moto, de la motocicleta, que las motocicletas estándar manejan un voltaje de 12 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Yo los 12 voltios no se los puedo inyectar directamente a la tarjeta Arduino porque se daña. Entonces, ¿qué pasa? Lo que utilizo en este caso es un regulador, el 7805 que me maneja 5 voltios de salida. Pueden manejar 5 cualquier voltaje de entrada. Eso también tiene un rango, una escala con el que trabaja. Entonces, ese 7805, ese regulador me saca 5 voltios. Para fines de simulación, se maneja alimentación por USB, que es este que saca, este conector negrito que saca de USB. Entonces, para este entonces, lo vamos a manejar así, pero sin embargo, implementé el regulador que en la escala de prototipo real, funcional, debe manejar esto, que se debe conectar este regulador que está acá el 7805, se debe manejar a la entrada que dice acá BIN, ya les muestro el pin, BIN acá, BIN, que es por donde ingresa el voltaje de entrada y por donde se alimenta la tarjeta de desarrollo. Y se debe manejar con referencia a tierra. Todo el circuito, tanto la etapa de potencia como la etapa de control, se debe manejar con referencia a tierra y común. Listo. Entonces 7805 lo dejé ahí para cuando lo haga en el prototipo funcional, me debe manejar ese voltaje de entrada que se estabiliza. Lo que hace el regulador es estabilizar el voltaje y no, si hay picos en la red o algo, algún pico que se generó, no me genera picos más exceso de 5 voltios, sino se mantiene sobre los 5 voltios regulados. Listo. Para eso, entonces, parece la parte de alimentación es controlada así de esa manera. Listo, el sensor PIR tiene su etapa, su pin de power, su pin de potencia, que es por donde se alimenta, en este caso 5 voltios, y la tierra que también van a 5 voltios como se aprecia acá, 5 voltios y 5 voltios, y tierra, ¿listo? La señal del sensor aquí la señal va conectada al pin 2 por medio del PWM porque maneja 5 valores discretos, 5 o 0, ¿listo?
implementé un transistor BJT NPN con base en positivo, con una resistencia limitadora de corriente y que es de resistencia de café negro rojo, que es de un K por el pin 2. Entonces lo que hace es que cuando el sensor PIR que está acá detecta algo en el campo de cercano que él tiene, detecta movimiento, que en este caso sería la tarjeta NFC, lo que hace es que manda la señal por el positivo, por el pin 2 PWM a la base del transistor, y este se encarga de activar o desactivar el circuito de potencia. Ese es el que me controla la parte de la tapa de potencia. Entonces también ese transistor tiene su emisor que va conectado a tierra y su colector que va haciendo cierre con el circuito del, del módulo relé. Entonces el módulo relé, aquí como podemos ver, está en totalmente abierto, el LED está en totalmente abierto, o sea que no está pasando corriente porque no necesitamos que esté en el momento encendido. Cuando se genera la señal de que se detectó la tarjeta NFC con el código alfanumérico, este cierra el transistor, cierra el circuito y activa el relé, entonces pasa de estado abierto a estado cerrado y empieza a conducir el LED, el que está acá, que es el indicador. El indicador lo ponemos porque es el que se va a encargar de mostrar de manera lumínica si abre o cierra el circuito, que en este caso en la moto haría abre, corte o cierre, corte o apertura del sistema de control de inyección electrónico de la motocicleta. Aquí lo limité con una resistencia de un K con color café, negro, rojo, que es la que se encarga de limitar la corriente. Como la etapa de potencia maneja mayor voltaje, en este caso lo puse a 12 voltios, entonces directos, sin ninguna otra perturbación de la señal. Entonces, ahí me muestra, lo limité con una resistencia y me muestra el indicador. Entonces vamos a ponerlo a funcionar. Primero que todo les voy a mostrar el código como es. Específicamente manejé variables enteras con nombres similares a los que manejo los sensores y los dispositivos. Entonces, para el relé lo puse en el pin 2, el PIR pin para en el 3, el estado de PIR, que es el que maneja el almacenamiento de qué estado está. Entonces en el voice set tenemos el pin mode, que el pin mode es como voy a poner sin output como entrada o como salida. Entonces para el relé puse output, para el peer pin puse input, y aquí inicialicé el, el monitor serial. Ahí le begin de comenzar con 9600 vatios, que es el que maneja este simulador. En el void loop entonces ponemos si estado FIR es igual a read, lectura del digital, del pin digital, entonces la variable peer pin, entonces hago la condición. Si estado peer pin es igual a high, me va a escribir en el relé un alto, o sea, un high, y lo va a poner por el serial print ln, que es en una impresión por pantalla en línea, en el serial, ¿no? En el monitor serial, que me dé todo, que está tarjeta detectada, me pone aquí la tarjeta detectada. Si el estado PIR es low, es igual a low, entonces me va a escribir me va a escribir en el relé que está abajo y me va a imprimir en la pantalla que tarjeta no detectada. Entonces vamos a ver cómo funciona. Listo. Iniciar simulación. Listo. Bueno, ahí está simulando. Entonces él maneja un voltaje en unos milivoltios, que es como una corriente de fuga que hay ahí, muy pequeñita, de los milivoltios. No afecta el sistema por el momento, pero entonces vamos a darle aquí a abrir al monitor serie. Listo, ahí en el momento me dice que tarjeta no detectada. Como pueden ver acá, dice tarjeta no detectada. Significa que no hay en el campo de proximidad del sensor PIR nada detectado. En el momento en el que yo le doy al sensor PIR movimiento, en este caso aquí, lo pongo dentro del campo cercano en el que detecta. Le pongo, esperamos un momentico porque tiene un poquito de retraso. Ahí ya dice tarjeta detectada. Entonces a lo que dice tarjeta detectada, aquí en el LED ya se ve en el indicador del LED que están pasando 8.8 voltios, más o menos, 8 voltios. Entonces el LED está indicando que está activándose ese circuito, o sea, está dejando conducir la corriente, y en la moto se ve reflejado que el sistema está pasando inyección de energía hacia el sistema de la moto. Y entonces ya aquí dice
ya hice no detectado porque ya como no dejé de mover el sensor, que en este caso es el punto que está ahí, ahí está diciendo detectado, pero en el momento en que lo dejo quieto y salgo del campo de detección, él tiene que bajar de detectado a tarjeta no detectada. Entonces, así básicamente funcionaría funcionaría el circuito. Es sencillo de entender, es de bajo nivel. Se podría mejorar todavía para una próxima versión, prototipo 2.0, 3.0, 2.0. Entonces ya cuando el sensor dice que detecta que no hay nada, él va a cambiar de estado a tarjeta no detectada y me lo muestra por el monitor serial. Ahí ya dice tarjeta no detectada. Significa que no detectó tarjeta y esto, o sea que no. Entonces en este momento se cierra el circuito, se abre, perdón, entra en corte el circuito y el circuito no muestra energía, o sea, cortó el suministro de electricidad de la motocicleta. Entonces, eh, eso básicamente es el funcionamiento del sensor, del circuito. Entonces, espero les haya agradado la simulación y me hayan logrado entender de qué trata. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención prestada. Quedamos atentos a cualquier cosa. Cualquier cosa me escriben ahí por el foro y el profesor si tiene preguntas o dudas y arreglamos cualquier asunto o cualquier ajuste que se pueda presentar. Bueno, muchas gracias. Un feliz día. Chao.